Hoy hablaremos de un tema muy importante en este podcast. Y es muy importante porque, preguntémonos, ¿qué es el vallenato? Una aproximación musicológica. Bueno, pues les cuento que el vallenato de hoy es el género más popular de la música colombiana y conocido como vallenato. Tiene vigencia nacional e internacional. Su aspecto más característico, vamos a encontrar varias características aparte de esta que les voy a contar. Es que sin duda lo identifica. Otra característica también muy fundamental es que el vallenato está asociado a los textos tópicos y de comentario social y en forma secundaria a los enfrentamientos a duelos poéticos, musicales. Por otra parte, también los contextos considerados tradicionales para su ejecución eran y aún son las reuniones musicales de diversos denominadas parrandas. Otra característica que encontramos aquí muy esencial es el calipso. Es una temática tópica, humorística, anecdótica, satírica y de alto contenido de comentario social. La tradición de la canción satírica o de escarnio, derision son, de origen africano occidental, parece haber tenido gran importancia en las tradiciones musicales francoafricanas. Martinica y angloafricanas, Barbados. Esto constituye la materia prima para el desarrollo de calipso en Trinidad. También la noción de PowerPoint está asociada al vudú. Allí se entiende como el foco o punto de una acción por parte de los especialistas rituales materializado en amuletos o fetiches, cuyo poder o mister reside en el monte. Otro elemento muy importante que podemos encontrar ya citado que caracteriza al vallenato proviene del contexto original de dichas canciones, generalmente asociadas a celebraciones religiosas, que esto es muy importante. Son celebraciones religiosas sincréticas pertenecientes a la tradición festiva del ciclo católico de la Pascua, de Navidad y Cuaresma. Este elemento es la parranda, que en el Caribe y en algunos lugares de América Latina y España se refieren a un grupo de cantantes e instrumentistas que en la época de Pascua y Navidad van de casa en casa ofreciendo la interpretación de sus cantos y la música de baile a cambio de comidas y bebidas. Esta tradición está documentada en Jamaica a comienzos del siglo XIX y posteriormente fue conocida como parranda en las islas de Trinidad, Carriacú, entre otras, al igual que sobrevive en las parrandas y tunas de Venezuela, Puerto Rico, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Colombia, Panamá y las Islas Canarias. Otra característica muy importante y otra de las ideas que tienen aquí el vallenato, porque es muy extenso, esta característica del medio musical colombiano es la época difusión de los productos de investigación sobre música y los instrumentos musicales. Ante esta situación en la literatura divulgativa sobre música prevalecen otras caracterizaciones que provienen de las orientaciones ideológicas de diferentes ambientes culturales y no del estudio de la documentación existente en este aspecto. Será explorado en el mencionado trabajo de elaboración que ya tiene que ver con los enfrentamientos y superposiciones de regionalismo, nacionalismo, indigenismo y negrismo, los cuales han afectado el desarrollo del vallenato y en general de la música costeña en el último medio siglo. Bueno, solo para tomar como un ejemplo, como los mencionados aspectos afectan las nociones musicales en Puerto Rico, al hablar del güiro, este obviamente resulta un instrumento de origen indígena, mientras que en Brasil el instrumento equivalente, el reco-reco, son frecuentes en muchos contextos festivos y religiosos que incluyen tradiciones. Es el uso del acordeón de botones como instrumento principal y a pesar de ser ante todo un género cantado, es el que mayor atención recibe por parte de la industria musical y los medios de comunicación como radio, televisión, conciertos, festivales, entre otros, siendo también el producto discográfico colombiano de mayor circulación y ventas. Su difusión abarca todo el país y en grande entre los grupos de colombianos emigrados a los Estados Unidos y Europa, y recientemente ha ganado cierta notoriedad en el mercado musical de América Latina y los Estados Unidos. Algo muy importante es que algunas veces
El compositor es su figura central, seguido por el intérprete de acordeón, notoriedad que relega a un lugar subalterno a los demás instrumentos, como la caja, la guacharaca, el bajo electrónico, tumbadoras, etc. Bueno, muy bien, miremos entonces la conformación histórica del vallenato, que es semejante a la de muchos estilos musicales urbanos y populares del Caribe y América Latina, y comprende varios procesos. El principal fue la absorción de las tradiciones marginales africanas en los estilos musicales nuevos. En segundo lugar, esta es otra de las ideas muy importantes, está la adaptación de sus pautas en general ligadas al ritual, a los contextos cristianos, especialmente los festivos. Finalmente, todo esto se complementa con la adopción de instrumentos y estructuras musicales de otras tradiciones musicales, principalmente las que están en Europa de canto y baile. Uno de los aspectos más importantes y una de las ideas más importantes en este proceso es la participación de los productos de la industria discográfica y de la radiodifusión. La audición de música grabada era ya algo generalizado en la región de esta década de 1991, década 191 o en 1911, por ejemplos. En los alrededores del Banco Magdalena se oyó un gramófono, la famosa canción habanera, La Paloma en el vapor que conducía a los viajeros al interior. La expansión más temprana en los principales elementos musicales del estilo que posteriormente se denomina música vallenata o vallenato, se lo debemos, oigan bien, se lo debemos a Emirto de Lima, 1888-1972. Este fue un gran artista, autor de los primeros estudios musicológicos sobre la música de la costa atlántica colombiana entre 1920 y 1940 de Lima, pianista, compositor, curazoleño, residente en Barranquilla. Se interesó por la música urbana y campesina de aquella región y realizó diferentes estudios sobre sus géneros, estilos e instrumentos musicales, los cuales publicó reunidos en un solo volumen en 1942. Sus aportes se refieren a elementos musicales formales e instrumentales y estilísticos de la música cultivada en esa época en el Atlántico y los antiguos departamentos de Bolívar y el Magdalena, que incluían los territorios de los que serían posteriormente los departamentos de La Guajira, 1954, y Cesar, 1967. En 1948, Geneco Rangel Pava, en lo que constituye otro importante aporte en el estudio de este género. Pero también miremos otra idea muy importante, y es que el amor y la nostalgia por los valores de una sociedad rural ya transformada por el cambio social ocupan unos lugares primordiales en sus textos, temas que dejan un segundo lugar los relacionados con el comentario social, la satírica, la política, la historia y los eventos de la actualidad. Los valores sociales y culturales frecuentes en sus textos son manifiestamente conservadores, exaltación del honor y los vínculos de sangre, machismo, desigualdad de opciones para los dos sexos, idealización del amor romántico y filial, preponderancia de convenciones sociales versus individualidad, los cuales están fuertemente enraizados en la cultura popular colombiana y de América Latina y contrastan abiertamente con los promovidos por la cultura internacional contemporánea. Hasta aquí llegamos con este tema muy importante como es qué es el vallenato, esta gran idea que es el vallenato de hoy. Otra idea muy interesante de la música vallenata son los valores sociales, la improvisación y los instrumentos musicales, sus letras, sus valores, sus instrumentos, su origen y muchas características que encontramos a lo largo de este podcast. Muchísimas gracias, Dios los bendiga.